Bueno, y avanzamos en estas jornadas y les planteo ahora algunas cuestiones. Cuestiones como, por ejemplo, ¿cómo debemos adaptarnos a los nuevos retos de movilidad sostenible de los que venimos hablando durante estos últimos minutos? Durante toda esta jornada y vamos a seguir hablando. ¿Estamos preparados para ello? ¿Cómo debemos gestionarlo? Bueno, pues hay una persona que tiene las respuestas para estas y para otras preguntas y que va a subir ahora aquí en este escenario y le vamos a poder escuchar. Le invito ya a que suba también a este escenario y así vamos avanzando. Se trata de Jesús Presa, quien va a contestar, como digo, a todas estas cuestiones. Es director de Asuntos Públicos, Impacto Social y Comunicación de Renault Iberia, con quien hoy voy a tener el placer de charlar y que está aquí ya en este escenario para acompañarle. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Jesús. Vamos a conocerle un poquito más. Bueno, Jesús es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, igual que yo, y cuenta con un posgrado en Dirección Comercial y Marketing de Empresas por ICADE. Ha estado ligado al Grupo Renault desde 1989, donde ha ocupado diferentes puestos. En 2005 fue nombrado director de comunicación del Grupo Renault en España y desde el 1 de febrero del año 2021 es director de Comunicación, Impacto Social y Asuntos Públicos y presidente de la Fundación Renault Group España. Jesús, buenos días, un placer, como digo, estar aquí contigo. Buenos días a todos. Gracias. Gracias a ti. Bueno, comenzamos con estas dudas que queríamos despejar y que no son pocas. Por ejemplo, el sector es clave, como decíamos, es clave y es estratégico para nuestro país, para España, también para Castilla y León. ¿Qué retos tiene Castilla y León y qué retos tiene la industria? Bueno, lo primero, dando un poco la respuesta a lo que decía ahora Ricardo. Ricardo hablaba de la audacia de la organización de este evento. Yo creo que más que audacia es necesario. Es la primera vez que se reúne a todo el mundo a nivel de la automoción en esta región. Era importante, era necesario y yo creo que también es un acto de reivindicación de lo que supone este sector para una región que no en vano pesa el 25% de lo que es el PIB local, el PIB regional. Entonces, es necesario y era importantísimo el juntarnos. La primera vez y, por lo tanto, enhorabuena a Facil, enhorabuena a Félix y a todo el equipo por organizar esto. La segunda parte, yo creo que se ha hablado mucho de resiliencia. Y yo creo que hay que ponerlo en contexto global, en contexto nacional. Mira, en España tenemos una industria que cada vez, la industria en general, global, no el automóvil, va cayendo en su peso dentro del PIB. Esto es importante saberlo, sobre todo porque la industria es un elemento clave para la resiliencia frente a las crisis. Dentro de esa industria global, el automóvil tiene un peso muy importante. Hablamos del 50, al 60, pero bueno, tiene un peso clave y estratégico dentro del peso total de la industria. La petición primera que hay que hacer a las administraciones es apoyar a la industria en general, incrementar ese peso, porque una industria fuerte, por todo lo que se ha hablado aquí, porque tiene empleo de calidad, son empleos razonablemente mejor pagados, más estables, a más largo plazo, permite tener una resiliencia frente a posibles inconvenientes tipo la última pandemia que hemos tenido o la crisis que estamos viviendo ahora, la guerra de Ucrania, o la crisis que vivimos en el 2000, a finales de la década del 2000, 2008, 2010. Entonces, en este sentido es importante reivindicar. Y luego, más allá de todo esto, ¿dónde está el automóvil? Yo creo, y lo decimos y lo hemos dicho muchas veces en Renault, es decir, tenemos un problema ahora para generar la competitividad necesaria porque no solamente depende de nosotros, depende también de unos terceros. Y estamos viendo ahora qué es lo que está pasando en Estados Unidos, por un lado, IRA, el acuerdo de IRA, por otro lado en China y por otro lado estamos viendo ciertos movimientos que vienen también del norte de África. Entonces, no depende de nosotros, tenemos que trabajar en conjunto y tenemos que trabajar en conjunto para proteger esta industria europea, la industria nacional y la industria, por lo tanto, regional y local. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues si analizamos un poco qué es lo que está pasando, vemos ahora normativas como Euro 7. Es decir, Euro 7 hay que reanalizarlo, tenemos que ver exactamente
cuál va a ser la norma, pero lo que está claro es que había una norma que estaba prevista a lanzar a inicios del 2022, se ha ido retrasando, se supone que vamos a tener la nueva norma a finales del 2023 y por lo tanto tendremos menos plazo para aplicarla, porque además estaba previsto que se aplicase a final del 2025 y se ha adelantado a mediados del 2025. Esto nos pone en una tesitura realmente complicada a los fabricantes. La segunda parte es elementos como el ICE-ban, la prohibición de los vehículos más allá del 2035. Pues tenemos que analizar también qué es lo que puede suponer y cuál es la posición que han tomado ahora países como Italia, Alemania, Bulgaria, etcétera, en el que están trabajando sobre los e-fuels. Y más allá de todo esto, existe una serie de componentes que son las regulaciones administrativas locales, y cuando digo locales me refiero a europeas, que tienen que tener en cuenta también cuál es el interés por tener una industria del automóvil fuerte y protegida frente a intereses que vienen de fuera. Hablamos de ecosistema, por tanto, ¿cómo tiene que ser ese ecosistema para que sea diferencial? Bueno, primero el automóvil antes se encontraba en el centro del ecosistema y cogíamos el automóvil, el propio producto, el vehículo, lo metíamos aquí. Ahora el ecosistema es un círculo en el cual se instalan absolutamente todos los demás. El automóvil es un integrante más. Antes hablaba Rafa de la minimovilidad, micromovilidad, minimovilidad. Es decir, estamos primero con una tesitura y es que los intereses de los clientes, de los usuarios, está cambiando y por lo tanto tú te tienes que adaptar a ellos. Y adaptarse a ellos significa adaptarse en forma de un compromiso que tenemos toda la industria, que es la descarbonización. En eso yo creo que no cabe ninguna duda. Todos estamos orientados hacia ello. Existe otro compromiso que se llama la movilidad conectada y la conectividad también la tenemos todos como premisa fundamental, sobre todo porque es lo que quieren los usuarios. Y si vamos un poco al ejemplo de lo que en su momento fue el teléfono móvil, cuando nació el teléfono móvil lo que todos queríamos era la comunicación, hablar unos con otros. Sin más, las empresas de telecomunicaciones, de telefonía, etcétera, fueron más allá y fueron a crear el teléfono, el smartphone, que daba otras funcionalidades diferentes y a las cuales rápidamente nos adaptamos. Yo creo que el sector del automóvil ha ido mucho más rápido que la legislación, hemos ido mucho más rápido de lo que se presuponía, no solamente a nivel de productos eléctricos 100%, sino también a nivel de vehículos conectados o incluso de vehículos autónomos. Entonces, vamos más allá de la legislación va un poco por detrás y, por lo tanto, aquí hay un interés entre todos de conectar. Y en ese ecosistema no hay que olvidar a nadie. Antes se hablaba aquí de todos los componentes y las nuevas formas que va a tomar el sector del automóvil a través de nuevos actores y los nuevos actores han entrado, van a seguir entrando nuevos actores y esto va a depender también un poco de las necesidades de los usuarios y lo que los usuarios vayan demandando al automóvil. Lo que está claro es que ha cambiado más en los últimos 10 años que en los últimos 60 años este ecosistema. Hablabas de legislación, vamos a hablar también de políticas públicas porque además este sistema del que hablabas, ecosistema del que estamos hablando, necesita de la capacidad de tracción precisamente de las políticas públicas. Claro, esto es una simbiosis, es decir, estamos ahora metidos en es lo que acaba de decir, es decir, estamos metidos dentro de una legislación que parece que no tiene muchas veces en cuenta realmente las necesidades del sector, las necesidades de los clientes, etcétera. En España, si vamos al conjunto de España, y esto es extrapolable realmente a la región de Castilla y León, es decir, hemos visto antes el número de puestos de recarga que hay a nivel de España. El nivel de infraestructuras es mínimo para acoger la necesidad del vehículo eléctrico. Este fin de semana yo volvía de Almería y me he parado en el kilómetro 100, una población que se llama Atalaya de Cañabate, ahí había una serie de cargadores. La sorpresa para mí fue cuando llego allí a tomar un café, en los cargadores todos los cargadores estaban repletos, había una segunda fila, una tercera fila y una cuarta fila esperando la carga. Entonces,
Eso es realmente la necesidad que existe en momentos puntuales, pero necesitamos, lo decía antes el comisionado Aperte, necesitamos hacer unas inversiones brutales en infraestructura si queremos llegar a una electrificación del parque. Y luego, un reto que yo creo que tenemos que ponernos es que es suficiente con el vehículo eléctrico, 100%, para todo lo que estamos llamando o estamos pidiendo a nivel de descarbonización. Hay que generar otras políticas. Tenemos que poner en marcha o tenemos que ver el tema de los e-fuels como un elemento clave también para la descarbonización. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque es suficiente. La pregunta para mí es si es suficiente exclusivamente con el vehículo eléctrico. Qué gran verdad esta que dices, porque efectivamente hay muchísima demanda, crece la demanda del vehículo eléctrico. Pero una de las grandes preguntas, una de las grandes dudas que surgen, lo digo también como usuaria, es precisamente eso, ¿no? ¿Por qué no hay más? ¿No? Más posibilidades aquello de cuando todavía te enfrentas a un viaje y que es maravilloso y dices, bueno, es esta ruta que tienes que hacer todavía buscando, ¿no? esos dispositivos. Nosotros, por ejemplo, yo diría, no somos sospechosos, porque fuimos pioneros junto con nuestros hermanos Nissan, fuimos pioneros en el lanzamiento del vehículo eléctrico y es verdad que hemos apostado decididamente por él. En este sentido, creo que lo tenemos muy claro. Pero evidentemente hay que analizar. Esa ayuda, muchas ese veces apoyo. digo, vamos a ver Europa Sí, y le cruzamos, sí. le hacemos una cruz que vaya de norte a sur y de oeste a este. Entonces, en este sentido, cogemos la parte noroeste, es una zona que tiene PIB per cápita alto, una renta per cápita alta, tienen la capacidad a nivel de infraestructura, lo hemos visto antes, en volumen, bueno, pueden permitirse el tema del vehículo eléctrico. Me voy al extremo contrario, me voy a la zona sureste. En la zona sureste encuentras países como Grecia, como Croacia, etcétera, Rumanía, etcétera, tienen que hacer dar un paso importantísimo si queremos tener en el 2035 vehículos eléctricos 100% en venta en el mercado. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que se puede generar si no hay una buena legislación? Y volviendo un poco a la pregunta que tú hacías antes, es decir, esa simbiosis entre lo que es la legislación y lo que es la realidad del mercado, es decir, Exacto. la realidad de los usuarios, lo único que estás generando es una Europa a diferentes velocidades. Tenemos que ser muy conscientes de esto, sobre todo porque tenemos que atender la demanda de la gente. Y la demanda de la gente existe un análisis que manejamos todos los constructores, que es la sensibilidad al precio, que es muy diferente en unos países y otros, pero que, por ejemplo, en España esa sensibilidad es bastante alta. Alta, sí, sí. Bueno, cuando hablamos de movilidad, ya no se habla tan solo de lo que es el vehículo. Es un concepto mucho más amplio, ¿no, Jesús? Pues mira, es un concepto mucho más amplio. La movilidad, bien entendida, y es verdad, y yo estoy de acuerdo con lo que decía antes de la minimovilidad, es decir, el usuario cada vez tiene una demanda mucho más de movimiento del punto A al punto B. Y para eso lo quiere hacer de la forma más económica, de la forma más ágil y de la forma más cómoda posible. Y en este sentido todos estamos trabajando, todo el mundo estamos trabajando por dar respuestas a esa movilidad. Se hablaba antes de los robotaxis, se hablaba antes de los roboshuttles. Es decir, esto en determinado momento pues, irá llegando poco a poco el mercado, pero con tiempo y con pausa. Mientras tanto, estamos todos imbuidos en esa movilidad descarbonizada, que es la clave, y además con una particularidad, la descarbonización, que evidentemente todos vamos buscando y que cada vez más el usuario va pidiendo. Yo recuerdo las encuestas hace 15 años, por ejemplo, el tema de la contaminación para los usuarios estaba como séptimo o octavo elemento más importante para ellos. Lo primero que venía era, obviamente, el precio de su vehículo, venía también lo que es la parte de seguridad, etcétera, y en el séptimo o octava plaza estaba todo el tema de contaminación. Hoy la contaminación va subiendo escalones. Exacto. Y esos escalones ahora la sitúan más o menos en el tercer, cuarto puesto en la demanda. Pero esa demanda va unida también a una necesidad de movilidad y una movilidad a la carta que sea mucho más fácil de utilizar. Y de ahí todas las ofertas que están haciendo ahora de car sharing, que normalmente están haciendo con productos eléctricos, 100%.
y que van a ser extensivas a muchísimas ciudades y en las que nosotros, junto con algunas otras empresas y con un acuerdo con el que tenemos con Ferrovial, hemos puesto en marcha en diferentes ciudades como Madrid, como Milán, como Lyon, como París, etc. Entonces, todo esto está cambiando, estamos adaptándonos un poco a las necesidades de los usuarios y en este sentido el reto para nosotros está también en trabajar estos proyectos. Y precisamente aquí, en Castilla y León, sí que tenemos un centro de investigación y desarrollo que está trabajando brutalmente sobre el tema de la conectividad, ligada también a la movilidad más sostenible posible. Por tus palabras, por tus respuestas, creo que ya tengo la respuesta a esta pregunta que te voy a hacer, pero me gustaría que, a lo mejor me equivoco, pero me gustaría que me la explicaras un poco más, porque todos estos retos de los que hablamos, todos estos objetivos de los que hablamos, ¿se pueden acometer solos? No. Me lo temía. No. Si hablamos antes de un ecosistema, esto es un trabajo de todos, es decir, de todos los que están en esta sala, todas las administraciones. Esto es un trabajo ya más arduo. Fíjate, antes cuando estaba viendo las inversiones necesarias, creo que las ponía Rafa, todo lo necesario para acometer el futuro de la movilidad. Claro, yo empezaba a hacer cuentas y hablaba de Europa, pero estaban saliendo miles y miles de millones de euros. Esos miles y miles de millones de euros necesitan de una legislación responsable, necesitan del conocimiento del usuario, es decir, hay que traspasar al usuario y entender al usuario y comprender qué es lo que quiere, y necesita también de la actuación de todos los que formamos esta cadena de valor del automóvil, sin falta. Antes, cuando decía la descarbonización, muchas veces lo analizamos en el tubo de escape. Nosotros estamos acunando y nunca mejor dicho lo de acunando un concepto que es desde la cuna hasta la tumba, y más ahora estamos pasando desde la cuna hasta la cuna. Es decir, ¿por qué? Porque hay una parte de economía circular que queremos meter. En esa parte es donde queremos y deberíamos encontrar la descarbonización, lo que llamamos el net cero, es decir, cero emisiones, pero en toda la cadena de valor. Muchas veces nos fijamos solamente en el tubo de escape, y cuando nos fijamos en el tubo de escape dejamos de analizar qué es lo que viene por detrás y qué es lo que hay por delante. En este sentido es un trabajo de todos, de lo que hay por detrás y de lo que viene después. Ajá. Y todo ello con una legislación responsable, no solamente en España, no solamente en la región, sino también en Europa. Jesús, ha sido un auténtico placer conversar contigo. Como les decía a todos los presentes antes, nos has dado respuesta a muchísimas de las cuestiones y preguntas que se nos plantean, y esperemos que efectivamente en este caso también las políticas públicas, las ayudas, el apoyo, ¿no?, la infraestructura venga también un poco en consonancia y paralelamente a la demanda de consumo que efectivamente está cambiando, estamos cambiando. Yo soy usuaria también de vehículo eléctrico desde hace poco tiempo, estoy encantada, pero efectivamente es necesario también ese apoyo. Y aboguemos por defender la industria, todo lo que hacemos en Castilla y León, porque somos una parte fundamental de ese 10% que sumamos entre todos del PIB nacional. Jesús, un placer, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por tus palabras. Gracias.